Buenas tardes, antes que nada, ¿cómo les va a todos? Bien, para continuar con los contenidos que nosotros tenemos que analizar en el transcurso del año, les estoy subiendo este PowerPoint con los audios correspondientes a cada una de las diapositivas. La idea de este contenido es poder analizar la unidad número 2, que corresponde al sistema de imágenes por rayos X. Vamos a quedarnos con el título, Sistema de imágenes de rayos X o Sistema de imágenes por rayos X. ¿En qué consiste? La idea de este capítulo es poder analizar cómo funciona y cómo está configurado un equipo de rayos X convencional. Nosotros vamos a estar analizando cuáles son las partes que constituyen al equipo con el que nosotros vamos a estar trabajando. Por eso nos tenemos que remitir al capítulo número 6 del libro, del Manual de Radiología para Técnicos, donde van a estar presentes todos estos contenidos. Lo que les aconsejo es comenzar a leer el capítulo número 5 a partir de la página 83-84, si no me equivoco, que habla sobre el magnetismo y posteriormente sobre el electromagnetismo, porque necesitamos tener esos conocimientos previos o por lo menos tener noción de lo que vamos a estar trabajando para poder comprender de qué hablamos, cómo funciona este sistema de imágenes por rayos X. Muy bien, la diapositiva anterior les comenté de que este capítulo remite a cómo está configurado un equipo de rayos X. Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes imágenes, tenemos 4 imágenes con 5 equipos que producen rayos X. Si nosotros miramos la imagen superior izquierda, vamos a ver que en esa imagen tenemos dos equipos diferentes, dos equipos totalmente distintos. En primera plana tenemos un equipo de fluoroscopía, que este equipo produce rayos X, pero la manera en que va a estar analizando la información de esos rayos X que atravesaron al paciente va a ser mediante un tubo intensificador de imagen. Ese tubo de intensificador de imagen tiene la característica de que transforma esa radiación atenuada, esa radiación que traspasó al paciente y que lleva la información diagnóstica, en una imagen digital y nos permite observar y analizar el interior del paciente en vivo, porque nosotros vamos a estar observando las imágenes en monitores. Necesitamos trabajar con esas características para poder ver cómo la sustancia de contraste que mencioné en el contenido anterior que fuimos analizando, cómo esa sustancia de contraste va pasando por dentro del paciente, por los diferentes sistemas del paciente, en base a lo que querramos estudiar. Ese es el equipo que nos permite hacer los estudios dinámicos. Ese equipo utiliza un tubo de rayos X. Tengan en cuenta de que todas las imágenes que estamos viendo ahí son equipos que producen rayos X. Es la energía con la que nosotros vamos a estar trabajando y es la que nosotros vamos a estar mencionando en el transcurso de todo el año. Ustedes van a ver que tenemos un equipo con una mesa basculada que está elevada. Esa mesa tiene esa característica, permite angular, permite bascular, permite ponerla en posición vertical, porque necesitamos de que el paciente adquiera determinada posición para poder observar cómo se comporta cada una de las estructuras, los órganos que constituyen al paciente y el medio de contraste que se encuentra incorporado dentro de él, cómo se va comportando en las diferentes posiciones. Esa es la imagen, o por lo menos ese es el equipo que corresponde a un seriógrafo, a un equipo para hacer fluoroscopía. Más hacia atrás, en la misma imagen, van a ver un equipo de rayos X para radiología convencional. ¿Qué consiste? En la calota, esa calota que aloja a lo que llamamos tubo de rayos X, con el colimador. Acuérdense que es un dispositivo que nos permite a nosotros restringir el haz de rayos X para no irradiar estructuras o zonas que son innecesarias estudiar. Y después tenemos la mesa. Esa mesa no se bascula, no se mueve, solamente tiene la parte superior un movimiento lateral de un lado hacia el otro, o sea que iría de derecha hacia izquierda del paciente. Podemos mover al paciente de derecha a izquierda y después también nos permite mover al paciente desde hacia arriba y hacia abajo. Dependiendo de cada uno de los servicios va a ser la característica que tenga esa mesa, pero
está siempre horizontal. No se puede bascular como la mesa que se utiliza para hacer fluoroscopía o seriografía. Si nosotros pasamos a la imagen siguiente, que vendría a ser la imagen superior derecha, vamos a ver un equipo rodante de rayos X, que es el utilizado en los casos en que el paciente no puede trasladarse al servicio de radiología central. ¿Qué tipos de pacientes no puede realizar ese traslado? Son los pacientes, primero y principal, los neonatos. Es un equipo que nos permite dirigirnos a neonatología, a terapia intensiva, a unidad coronaria, a terapia intermedia. Son esos equipos que nos permiten hacer o tomar radiografías de pacientes que no se pueden movilizar. Entonces, nosotros como profesionales tomamos el receptor de imagen, vamos con el equipo rodante hasta el paciente y hacemos la proyección directamente en la sala. Hacia abajo de esa imagen vendría a ser en el margen inferior derecho, tenemos un equipo de rayos X odontológico. Fíjense que las características van variando, tienen menor tamaño porque su capacidad es menor. Tengan en cuenta de que solamente los rayos X que va a estar produciendo ese tubo de rayos X tiene la fuerza suficiente como para atravesar una pieza dental. En la imagen inferior izquierda tenemos un equipo de radioscopía. Tiene las mismas características que el que mencionamos en un principio. Cuenta con un tubo de rayos X y un tubo intensificador de imagen, pero está montado ese par tubo detector, el tubo intensificador y el tubo de rayos X, en un gantry que se llama arco en C. ¿Cuál es la característica de este equipo que se llama arco en C? Es que se utiliza en quirófano. ¿Cuál es la finalidad? Poder interponer o poner en medio del tubo de rayos X y del tubo intensificador de imagen al paciente. Ese paciente va a estar en una camilla que es radiotransparente, radiolúcida, no atenúa la radiación. Entonces el tubo de rayos X va a emitir la energía necesaria para atravesar al paciente y el tubo intensificador de imagen va a transformar esos rayos X atenuados, esa radiación que salió del paciente y se va al receptor de imagen, al tubo intensificador, para analizar esa información y mostrarla en los monitores que ustedes están viendo por detrás. La característica que tiene este equipo es que permite tomar imágenes y te las va mostrando en el monitor. Te muestra la imagen, la última imagen estática, y después en el monitor de al lado te va a ir mostrando en vivo a medida de que se va produciendo rayos X y el médico que está interviniendo en la cirugía va haciendo los movimientos necesarios. Caso puntual es médico traumatólogo que tiene que hacer un reemplazo total de cadera, va observando cuánto tiene que estar introduciendo la prótesis, cuánto tiene que estar introduciendo los tutores en el caso de esas prácticas. Por eso necesitas hacer una proyección o una emisión de rayos X continua y necesitas a su vez estar observando cuán profundo está introduciendo los elementos. De igual manera, como principal punto de radioprotección, controlar el tiempo de exposición. Solamente hacer una emisión de rayos X en el tiempo y momento necesario en que se necesite. Por eso nosotros tenemos que estar atentos en la utilización de esos rayos X. Porque sucede lo siguiente: la emisión de rayos X no se hace a través de la utilización de las manos. Tengan en cuenta de que va a estar el paciente con el campo estéril, el médico va a tener sus manos ocupadas, obviamente con los utensilios y con guantes estériles, por ende no puede estar tocando el equipo porque va a estar contaminando toda la superficie. Entonces la emisión de rayos X se hace por un sistema de pedales. El médico va a estar trabajando, va a estar manipulando todos los elementos y cuando lo cree conveniente presiona un pedal para que se produzca la emisión de rayos X y poder observar. Suele suceder de que el médico que está realizando el procedimiento se olvida de que tiene el pedal apoyado que está emitiendo rayos X,
Por eso tenemos que estar atentos nosotros como profesionales a la hora de tener que observar y controlar el tiempo en el que se va a estar emitiendo rayos X. En esta imagen nosotros estamos observando un equipo de rayos X estándar, un equipo que va a estar situado e instalado en cualquier servicio de radiología convencional. ¿Cuáles son las partes que forman a este equipo de rayos X? Como principal elemento, ustedes van a estar viendo el tubo de rayos X. Vamos a tener ese elemento necesario para producir los rayos X, que si ustedes prestan atención, está enfrentado a la mesa radiográfica, esa mesa de examen donde va a estar posicionado el paciente. Nosotros necesitamos ese tubo de rayos X para emitir, valga la redundancia, los rayos X, y que sean dirigidos hacia el paciente, y detrás de ese paciente va a estar el chasis, va a estar el receptor de imagen. Tengan presente que nosotros tenemos el tubo de rayos X que va a estar dentro de una calota. Esa calota por dentro está revestida en plomo para filtrar la radiación. Como mencionamos en su momento que la radiación es divergente, que sale en todas las direcciones, nosotros necesitamos únicamente la radiación, los rayos X que van dirigidos hacia el paciente. Por eso necesitamos que ese tubo de rayos X esté dentro de la calota. Esa calota va a estar sostenida mediante un brazo que en uno de los extremos, ese brazo va a estar sujetado al soporte del tubo, que vendría a ser una columna. Esa columna está sujetada mediante rieles al techo del servicio y al piso del servicio. Esa columna se puede trasladar de un extremo al otro del servicio. Si ustedes prestan atención, en la lejanía de la imagen tenemos el soporte torácico. Eso es lo que se llama el póter mural. Ese soporte torácico va a alojar, mediante una bandeja portachasis, aloja el receptor de imagen, al chasis radiográfico. Volviendo al tubo de rayos X, esa calota tiene un movimiento de rotación. El tubo de rayos X lo podemos rotar o girar, valga la redundancia, 360 grados. Nosotros podemos manipularlo de manera tal de que gire y quede apuntando hacia el soporte torácico, si es que vamos a estar trabajando con el paciente de pie. Si trabajamos con el paciente en decúbito, tengan presente esta terminología, en decúbito significa que el paciente va a estar acostado. Si el paciente está en decúbito ventral, el paciente va a estar acostado sobre la mesa radiográfica, boca abajo. Si el paciente se acuesta en decúbito dorsal, el paciente va a estar acostado en la mesa radiográfica, boca arriba. Si el paciente necesita posicionarse en decúbito lateral derecho, el paciente se acuesta de costado apoyando el lado derecho. Si el paciente necesita posicionarse en decúbito lateral izquierdo, el paciente va a estar acostado de costado sobre su lado izquierdo. Tengan en cuenta de que ahora empezamos a utilizar esa terminología. Paciente en bipedestación, paciente de pie, paciente en decúbito, de acostado. Ese decúbito puede ser decúbito ventral, puede ser decúbito dorsal, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, y existe una posición que se llama Trendelenburg. Esa posición Trendelenburg es utilizada para un estudio específico que se hace mediante radioscopía o fluoroscopía, en la cual la mesa se bascula dejando la cabeza del paciente más abajo que los pies. Volviendo a la imagen, nosotros tenemos la mesa de examen. Por debajo de esa mesa de examen ustedes van a ver que hay una bandeja portachasis. Esa bandeja se saca, es una especie de cajón, podemos liberarla, podemos sacarla, posicionar el chasis. Tiene un sistema de trabas que, una vez que nosotros posicionamos el chasis radiográfico, trabamos ese sujetador, el chasis automáticamente se va al medio de la bandeja, y una vez que cerramos la bandeja portachasis, el medio del chasis
va a coincidir con el medio de la mesa radiográfica. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con el paciente en decúbito, necesitamos que el paciente esté centrado en el medio de la mesa radiográfica. Lo mismo para el potermural, para el soporte torácico. Nosotros ponemos el chasis radiográfico dentro de la bandeja portachasis y una vez que nosotros trabamos esa bandeja portachasis, trabamos la bandeja portachasis y la guardamos, ese chasis queda centrado en el medio de la bandeja. El último de los elementos es el generador. Ese generador es un habitáculo, es el transformador, se le llama trafor, que tiene dentro, en su interior, dos sistemas, dos transformadores que nos permiten modificar la energía eléctrica de la red eléctrica para poder producir rayos X. Antes de comenzar a hablar de cada uno de los elementos que constituyen o configuran el equipo de rayos X, necesitamos empezar a comprender cómo se producen esos rayos X, porque vamos a necesitar determinadas características que el equipo las va a tener que cumplir para que se desarrollen los rayos X. Fíjense que cuando se descubrieron los rayos X, o por lo menos la primera imagen radiológica de la mano de Roentgen, de la esposa de Roentgen, perdón, se necesitaron 15 minutos de exposición porque los rayos X tenían baja capacidad de penetración, eran de baja energía. Tengan en cuenta de que ahora vamos a estar trabajando con milésimas de segundos para producir esa misma imagen de la mano. 15 minutos de exposición en sus orígenes, milésimas de segundos en la actualidad. ¿Cómo se logró eso? Por la innovación en los equipos de rayos X. Para eso necesitamos comprender cómo se producen los rayos X. Tengan en cuenta de que estos rayos X son generados por electrones que tienen un movimiento rápido. Esos electrones se generan en un extremo del tubo de rayos X, esos electrones adquieren energía cinética y chocan contra un objeto metálico que está integrado en el ánodo. Esa energía cinética que adquieren los electrones desde el cátodo cuando migran hacia el ánodo se va a transformar en energía electromagnética. ¿Qué energía electromagnética van a producir? Fotones de rayos X. Tengan en cuenta de que debajo de la diapositiva van a estar viendo un dibujo. Ese dibujo representa, esa imagen nos está mostrando el tubo de rayos X en pleno funcionamiento. Ustedes observan que tenemos un cátodo en uno de los extremos. El cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X. Se dice que es la parte negativa porque va a estar produciendo la llamada nube de electrones. Ahí se van a estar produciendo electrones libres. Esos electrones libres van a estar agrupados y direccionados hacia otro objeto que se encuentra en el otro extremo del tubo de rayos X, que es el ánodo. Ese ánodo va a integrar un metal que va a ser el lugar de impacto de los electrones. Tengan en cuenta de que el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Negativo y positivo, dos cargas eléctricas opuestas se atraen. Tenemos los electrones que son móviles, no están integrados en ningún elemento, es una nube de electrones, está libre. Lo que va a hacer es intentar ir hacia el lado positivo por fuerza de atracción. En ese traspaso del lado negativo al lado positivo, obviamente adquieren energía cinética. Esa energía cinética, al momento de llegar al ánodo, se va a transformar en energía electromagnética, en fotones de rayos X. Precisamente se va a transformar en energía térmica y fotones de rayos X en diferentes proporciones. Pero esa es la idea principal. Tenemos un conjunto de electrones, obviamente con carga negativa, que van a adquirir energía cinética, van a colisionar. Tengan en cuenta de que adquieren un movimiento rápido, son milésimas de segundo, colisionan de manera brusca con un objeto metálico
que se encuentra integrado en el ánodo, y en ese frenado brusco se va a transformar la energía cinética en energía electromagnética, fotones de rayos X. Esos fotones de rayos X van a estar direccionados hacia el paciente. Obviamente el haz de rayos X útil. Muy bien, habiendo analizado a grosso modo cómo se producen los rayos X, tengan en cuenta de que es una información muy superficial la que acabamos de analizar. Teniendo en cuenta esa información, sabemos de que el equipo de rayos X, este sistema de imágenes de rayos X, necesita una particular configuración. Vamos a analizar lo que dice la diapositiva. Dice que la función del equipo de rayos X, la función del sistema de imagen de rayos X, es proporcionar un flujo controlado de electrones. Tengan en cuenta de que eso está marcado en rojo, es algo importante. Ese flujo controlado de electrones de intensidad suficiente para producir un haz de rayos X apropiado para la obtención de imagen. ¿Por qué necesitamos comprender cómo está configurado el equipo de rayos X? Porque es el elemento que nos permite a nosotros proporcionar un flujo controlado de electrones. Ahí entran dos factores fundamentales. Nosotros en la diapositiva anterior mencionamos de que los electrones adquieren energía cinética para pasar del cátodo, que es el lado negativo, hacia el ánodo, el lado positivo. Chocan con un objeto metálico y producen rayos X. En esa colisión se transforma la energía cinética en radiación electromagnética, en energía electromagnética, precisamente los rayos X. Bien, este equipo de rayos X nos permite controlar ese flujo de electrones. Fíjense que la palabra controlado, a pesar de estar en rojo, está resaltada en negrita y subrayado. ¿Qué significa controlado? Porque dependiendo de la región anatómica y de la configuración del paciente, va a ser el número de electrones que yo voy a estar necesitando y la fuerza cinética que tengan o que adquieran esos electrones para pasar del cátodo al ánodo. Ahí tenemos dos factores fundamentales. Uno es el número de electrones con los que yo voy a estar trabajando para ese paciente, y el otro factor importante es la energía con la que va a estar viajando desde el cátodo hacia el ánodo. ¿Por qué necesitamos tener esos dos factores fundamentales? Porque el número de fotones va a estar relacionado directamente con el número de electrones, fotones de rayos X, ya lo analizamos en el capítulo anterior. Esos fotones de rayos X, el número de fotones de rayos X que nosotros vamos a estar utilizando, va a estar en estrecha relación con el número de electrones que nosotros vamos a estar utilizando para la producción de los rayos X. Primer factor, número de electrones. Segundo factor, la energía cinética con la que van a viajar. Cuán acelerados van a estar esos fotones de rayos X para colisionar de manera brusca con el ánodo. De esa manera nosotros necesitamos controlar los electrones. ¿Por qué necesitamos controlarlo? Un paciente que necesita hacerse una radiografía de tórax, caja torácica, y ese paciente pesa 60 kilos, yo voy a necesitar un número determinado de electrones para producir los rayos X y una energía cinética determinada para que esos electrones viajen hacia el ánodo. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es el punto importante de la energía cinética? Mientras mayor es la energía cinética, mayor es la fuerza de penetración que van a tener esos fotones de rayos X para atravesar al paciente. Dependiendo de la contextura física del paciente, yo voy a necesitar mayor o menor fuerza. Volvamos al ejemplo. Tengo un paciente de 60 kilos que necesita hacerse una radiografía de tórax. Voy a necesitar un número determinado de electrones para producir fotones de rayos X y un valor determinado de energía cinética para que esos electrones viajen
desde el cátodo hacia el ánodo y los fotones resultantes de esa colisión tengan una energía suficiente para penetrarlo al paciente. Luego de hacer esa radiografía, paciente de 60 kilos, para hacer una radiografía de tórax frente, llega otro paciente, vamos con otro ejemplo diferente, pero este paciente pesa 160 kilos, necesita la misma radiografía, es un paciente, pero nos está cambiando la contextura física. Tengan en cuenta de que este paciente tiene mayor volumen que el paciente anterior, necesitamos un mayor número de electrones para producir los rayos X y tiene un espesor diferente. Necesitamos que esos fotones de rayos X tengan más fuerza para lograr atravesarlos, porque si yo le doy la misma fuerza que al paciente de 60 kilos, esos fotones no van a llegar al receptor de imagen, se van a quedar a mitad de camino dentro del paciente y no voy a tener una imagen diagnóstica. Ahí estoy rompiendo con el criterio de Lara. Le estoy asignando una dosis de radiación que no es razonable para obtener una imagen diagnóstica. Eso derivaría en volver a irradiar al paciente para producir la imagen. En una sola radiografía, en una sola práctica, al paciente lo tuvimos que irradiar 2 veces. Estamos rompiendo, o por lo menos no estamos cumpliendo con el criterio de Lara. Sí o sí la imagen tiene que ser diagnóstica. Estamos obligados a repetirla. ¿Qué es lo que falló? La intensidad con la que voy a estar haciendo penetrar los fotones de rayos X a ese paciente, que tiene un espesor considerable. Fíjense cómo nosotros necesitamos controlar el flujo de electrones. ¿Cómo lo controlamos? Primero, ¿qué cantidad de electrones voy a estar utilizando? Y segundo, ¿con qué energía va a estar viajando desde el cátodo hacia el ánodo? Acuérdense que esa energía cinética es proporcional a la fuerza con la que el fotón de rayos X va a atravesar al paciente, y el número de electrones que se genere va a ser proporcional al número de fotones que van a estar atravesando al paciente. Uno es cantidad de electrones, que repercute en la cantidad de fotones de rayos X, y el otro valor que nos permite controlar los electrones, el flujo controlado de electrones, es la energía cinética que van a adquirir. Mientras más rápido viajen desde el cátodo hacia el ánodo, mayor va a ser la fuerza de penetración que van a tener esos fotones de rayos X. Tengan presente de que los rayos X atraviesan la materia, esos fotones de rayos X lo van a estar atravesando al paciente. Si esa energía cinética es insuficiente, esos fotones de rayos X que yo voy a estar generando no lo van a atravesar al paciente, o muy pocos lo van a atravesar al paciente. Entonces la imagen resultante no va a ser diagnóstica, no es una imagen acorde a las necesidades del caso. Eso es más que nada la explicación de lo que representa la función del equipo de rayos X: proporcionar un flujo controlado de electrones de intensidad suficiente para producir un haz de rayos X apropiado. ¿Qué significa haz de rayos X apropiado? Que nos dé una imagen diagnóstica. Para obtener una imagen, la imagen tiene que ser siempre diagnóstica, por eso necesitamos un haz de rayos X apropiado. Bien, ¿cuáles son los componentes principales del equipo de rayos X, del sistema de imagen de rayos X? Tenemos 3 apartados. Tenemos el tubo de rayos X, tenemos la consola de control y el generador de alto voltaje. Bien, tubo de rayos X ya analizamos en la diapositiva anterior, que es un elemento. Yo en primera instancia se los asocio al foco, a esa bombita de luz que ustedes tienen en su casa. La bombita de luz doméstica emite luz. Este foco que nosotros vamos a estar utilizando emite rayos X. Bien, tenemos tubo de rayos X. Es el primer componente, el componente principal. Después tenemos la consola de control. Esa consola de control nos permite a nosotros
proporcionar el flujo controlado de electrones que mencionamos anteriormente en la definición de arriba. Número de electrones y fuerza o energía cinética de esos electrones para viajar desde el cátodo hacia el ánodo. Y como último componente mencionado en la diapositiva es el generador de alto voltaje. Si ustedes prestan atención, debajo tenemos tres imágenes. De izquierda a derecha podemos mencionar el tubo de rayos X. Fíjense que es una ampolla de vidrio con diferentes elementos dentro. Después, en la imagen del medio tenemos la consola de control. Fíjense que es una consola digital, tiene varios números y debajo de esos números hay flechitas para subir y para bajar. Eso nos permite ir modificando, controlar el flujo de electrones. Más adelante vamos a desarrollarlo con detenimiento. Y la última imagen vendría a ser hacia el lado derecho. Tenemos lo que se llama el transform. Ahí dentro vamos a estar modificando la energía eléctrica que nosotros recibimos de la red eléctrica. Ese transformador, ese transform, ese generador de alto voltaje tiene dos transformadores sumergidos en aceite. Tenemos un transformador del filamento, ya vamos a ver a qué hace referencia, y un transformador de alto voltaje. Ese transformador de alto voltaje va a estar conectado, o por lo menos va a estar continuado con un sistema de rectificación. Es un sistema que nos va a permitir a nosotros tener un flujo constante de electrones en una misma dirección. ¿Qué significa? Ese sistema de rectificación nos permite de que los electrones se generen en el cátodo y vayan siempre hacia el ánodo. Porque si fuese a la inversa es inviable de que se produzcan rayos X. Los electrones nunca se van a poder producir desde el ánodo y tampoco van a poder ir hacia el cátodo. Por eso necesitamos un sistema de rectificación para que los electrones se generen siempre en el cátodo y vayan dirigidos hacia el ánodo. En breve vamos a estar detallando cada uno de los componentes. Bien. Muy bien, chicos. Les presento la versión simplificada del circuito eléctrico de un equipo de rayos X. Nosotros tenemos que empezar a prestarle atención a cada una de estas partes. Si nos interiorizamos con cada una de esas partes, va a ser mucho más fácil comprender cuál es la dinámica y la función que cumplen cada uno de esos elementos. Bien, vamos a quedarnos con este gráfico grande que es el del sistema simplificado del circuito eléctrico. Fíjense que está dividido en tres segmentos. El primer segmento, de izquierda a derecha, tenemos la consola de control. Fíjense que hay una flecha roja que nos marca lo que es la consola de control. Es la que nos permite a nosotros establecer cuál va a ser el flujo de electrones dentro del tubo de rayos X. Obviamente tiene diferentes componentes. Ya vamos a ir analizando cada uno de ellos. Fíjense todo ese dibujo que representa la consola de control. Tiene diferentes flechas, diferentes bornes. Vamos a ver lo que son los bornes. Y tenemos diferentes selectores. Tenemos selector de lo que se llama kilovolt pico principal, selector de kilovolt pico secundario, controlador del kilovolt y selector del miliampere. Ya vamos a ver, ahí empezamos a analizar o a incorporar conceptos nuevos que, aunque ustedes no lo crean, ya los vinimos mencionando: kilovolt pico y miliampere. Y después, por último, ahí perdido está el compensador de línea. Vamos a ir analizando cada uno de esos elementos a medida que vayamos avanzando con los contenidos. Vamos a pasar a la sección de alto voltaje. Este apartado nos va a remitir a ese pequeño gabinete que nosotros estamos viendo en la parte inferior, en la imagen del medio, que se acuerdan que habíamos mencionado que tiene dos transformadores: un transformador del filamento y un transformador de alto voltaje. Fíjense que uno está conectado a la sección del miliampere de la consola de control y el otro transformador, fíjense que ahí tenemos un montón de bornes
y de solenoides, espiras. Yo le estoy hablando de solenoides y espiras, contando en que ustedes hayan leído la mitad del capítulo 5, que hablaba sobre magnetismo y electromagnetismo. Ahí les da toda esa información, por eso era necesario de que ustedes lo lean en su momento. Bien, continuando. Fíjense que uno de esos transformadores, el de arriba, ese dibujo que tiene muchas vueltitas, el de arriba está conectado al selector del kilovolt, y el de abajo, ese que es un poco más chico, siempre hablando de la sección de alto voltaje, está conectado directamente con el selector del miliampere. Tengan en cuenta de que ahí tenemos dos conceptos nuevos: kilovoltaje y miliampere. Todo eso se encuentra dentro de un gabinete que está apartado en la sala, necesita estar lo más distanciado. Tengan en cuenta de que vamos a estar transformando la energía eléctrica, obviamente vamos a estar trabajando con alta corriente eléctrica, con alto voltaje, perdón. Entonces necesita estar apartado para resguardar al paciente, y no solamente al paciente, a nosotros, de cualquier tipo de descarga eléctrica. Y después vamos a la última sección, que es el tubo de rayos X, que es esa ampolla de vidrio con los elementos principales para la producción de rayos X. Bien, lo que vamos a hacer en el transcurso de este capítulo es analizar la consola de control y la sección de alto voltaje. El tubo de rayos X lo dejamos para la unidad siguiente. Por ende, nos vamos a estar centrando en la consola de control y la sección de alto voltaje. Vayan familiarizándose con el autotransformador y con los transformadores del kilovolt, vendría a ser transformador de alto voltaje y transformador del filamento. Para cerrar con esta diapositiva, ¿se acuerdan que en el control del flujo de electrones, que estaba orientado a la consola de control, esa consola a nosotros nos va a permitir establecer qué número de electrones se va a estar formando en el tubo de rayos X y con qué velocidad cinética van a viajar hacia el ánodo? El miliampere, fíjense que dicen selector de M en minúscula y una A. Eso significa selector de miliampere. Ese selector que está conectado al autotransformador es el que nos va a determinar el número de electrones presentes en el tubo de rayos X. Número de electrones está relacionado al miliampere, perdón. Y el kilovolt, fíjense que tenemos selector de kilovolt pico principal y secundario, kilovolt kVp principal y secundario. Ese selector es el que nos va a permitir a nosotros asignar la energía cinética, la velocidad con la que va a viajar el electrón desde el cátodo hacia el ánodo, para poder chocar en el objeto metálico presente en el ánodo y producir los fotones de rayos X. Recuerden, siempre recuerden de que esa velocidad cinética va a representar a la fuerza de penetración que tengan los fotones de rayos X en el paciente. Mientras mayor es la velocidad cinética, mayor fuerza de penetración va a tener ese fotón de rayos X en el paciente. Y haciendo referencia al número de electrones, mientras mayor es el número de electrones en el tubo de rayos X, mayor va a ser la cantidad de fotones de rayos X que vayan dirigidos hacia el paciente. Ahí tenemos dos conceptos centrales. Fíjense que cada uno de esos selectores, el del kilovolt y el del miliampere, van dirigidos hacia la sección de alto voltaje, y uno va a un transformador que vendría a ser el transformador de alto voltaje y el otro va al transformador del filamento.